directo. Aunque parezca mentira, un acuerdo de gobernabilidad podría originar la disolución de la Asamblea Nacional que permitiría al presidente Lenín Moreno gobernar los próximos meses mediante decretos, ley de urgencia económica dictados por el jefe de Estado según ordena la Constitución. Sin embargo, ayer el ministro de Economía era optimista sobre la posibilidad de evitar una muerte cruzada. Escuchemos. Yo creo que hay un espacio importante para el diálogo en este momento. El día de hoy hemos sido convocados a las dos comisiones, la que tramita cada una de las leyes, y al menos en los diálogos que he tenido yo durante estos días veo que hay voluntad de llegar a un acuerdo porque el país lo necesita. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. En algunas habrá posiciones extremas, en otras habrá posiciones de búsqueda de consensos, pero nosotros creemos que va a haber un tratamiento ordenado de la ley, va a haber, hay que hacer algunos ajustes. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Stephanie. Quiero enviar un saludo afectuoso a todo el país por el difícil momento que estamos pasando todos. Buenos días también. ¿Es posible un consenso bajo esa sombra de una amenaza de que puedan disolverlos? Bueno, primero quiero decir que el Ecuador está pasando por la crisis económica y sanitaria más importante en las últimas décadas. Creo que en ese marco es entendible y es lo razonable dentro de la Asamblea que todos tenemos que trabajar por aportar a la misma. Nosotros hemos sido muy claros en diferentes espacios y realmente lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo. Nosotros no tenemos que sentir de ningún momento ninguna presión, de ningún momento ninguna amenaza, porque lo que hacemos cada institución es cumplir con su rol. El Ejecutivo ha cumplido con su rol, envió la ley económica urgente como le compete, y a la Asamblea lo que le compete es esto, hacer que las cosas se encaminen hacia los consensos necesarios. Lo que sí digo es que dentro de la Asamblea Nacional existen una predisposición de entendimiento de lo que pasa, de todos saber que hay una necesidad de hacer algo por aportar al país, pero que en ese marco hay que debatirlo, hay que encontrar los caminos. Llevamos, decir, 4 o 5 días en donde se han escuchado comparecencias, algunas ideas, y ya cuando vayamos nosotros a procesar los temas e identificar las coincidencias que tengamos, me parece que es el momento donde vamos analizando cómo vamos a solventar estas dos leyes. Pero, en definitiva, existe de todos los asambleístas una necesidad de hacer algo para aportar hacia lo que pasa en el país. Ahora, ese consenso de entendimiento al que usted se refiere es algo que se ha logrado en los últimos días, y pregunto porque más bien la posición desde las distintas bancadas, incluido el oficialismo, fue rechazar las formas y el cómo se estaba proponiendo también este proyecto urgente. Y recordemos que acá hay un antecedente. La Asamblea ya rechazó un proyecto de urgencia económica en octubre, claro, ahí porque quisieron meter en un solo proyecto medidas tributarias, monetarias, reformas estructurales, pero ahora les están planteando 2 proyectos. Entonces, ¿se prevé un rechazo al tributario o eso es lo que han anticipado? ¿Podrían rechazar ese y aprobar el otro, o qué es lo que han conversado? Digo, usted como presidente con las diferentes bancadas. Bueno, pero hay una diferencia muy clara, Stephanie, en lo que usted menciona, ¿no? Si bien es cierto, en diciembre, cuando hubo un archivo de una ley económica urgente, desde el primer día hubieron claras voces diciendo que la ley tenía que archivarse. Ahora, usted me permite decirle que no existe un solo legislador en el país que hable de un archivo. Todos hablan de las diferencias, todos hablan de que tal vez hay que modificar, de que hay que buscar opciones, de que hay que seguramente prevalecer que los que menos tienen no se afecten. Está la discusión muy grande entre los problemas de liquidez que hay en el país, de liquidez en las empresas. Yo a eso le agregaría ya una liquidez pública también, que hay que buscar soluciones, pero en ese marco no hay ninguna voz que hable del archivo como tal. Por eso insisto, hay que esperar que pasen los días, que vayamos teniendo un poco procesamiento en torno a ideas, criterios, más allá de que ya hay algunos públicos, pero en ese marco hay que definir si lo vamos a hacer a través de una aportación voluntaria, si lo vamos a hacer con un rango diferente de quienes más ganan, más aporten, si lo vamos a hacer buscando tal vez liquidez hacia el sector productivo, hacia el Estado. Es decir, el camino hay que definirlo, pero en definitiva
las voces generales son que hay que hacer algo porque todos están conscientes. Claro, el tema es que están también económica más importante del país. Contrarreloj, no solo porque es un proyecto urgente y les da un plazo, sino porque el país necesita respuestas y soluciones sobre el camino que vaya a escoger también la Asamblea. Pero dentro del oficialismo, pregunto también, en su calidad como presidente de la Asamblea, pero también pregunto, dentro del oficialismo ya han llegado también a acuerdos, porque llamó la atención que desde los mismos asambleístas oficialistas se mostraron en desacuerdo, por ejemplo, con la propuesta en cuanto a las contribuciones de los trabajadores o de las empresas. Lo que están viendo entonces es cómo manejar esos márgenes dentro de ellos mismos, pero apoyar el proyecto. Insisto, Estefanía, hay voces diferentes. Nosotros todavía hemos tenido también un marco de procesamiento interno y yo quiero dejar clara una situación, ¿no? El problema del país no se soluciona con esta ley como tal, ya lo he venido diciendo en varias ocasiones. Hay que ver la situación como un problema integral. Si ustedes han analizado esta ley, en un poco su objetivo macro es una recaudación de 800 a 1.000 millones de dólares, que en la forma como está establecida va hacia poder ayudar y solventar los problemas de la crisis como tal. Pero el problema del país son 10.000 millones de dólares. Entonces hay que buscar soluciones integrales. Esta ley puede ser un aporte en el caso que lleguemos a los consensos, que yo creo que en el marco de las discusiones lo vamos a lograr. De ahí hay que ver los recursos que se plantean dentro de los créditos internacionales que van a venir hacia el país, buscar otras fuentes de financiamiento, otras fuentes de cómo reactivamos la economía internamente, pero en definitiva hay que ver el problema macro porque me parece que es lo fundamental. Si nos centramos solamente en esto como la solución al país, realmente estamos discutiendo en un camino equivocado. Según el artículo 148 de la Constitución, y por eso es que planteábamos la posibilidad de que el presidente pueda disolver la Asamblea Nacional por una grave crisis política o en el caso de una conmoción interna, si la Asamblea rechazaría nuevamente un proyecto tributario urgente por esta crisis sanitaria que está atravesando el país, le pregunto, en el fondo, ¿la oposición le podría estar dando un espaldarazo al presidente para que actúe sin las manos atadas y ya no haya excusas para la inacción? Nosotros creemos que hemos rechazado tajantemente esta posibilidad. Más allá de que, insisto, como le decía al inicio, estamos haciendo nuestro trabajo, yo solo quisiera preguntar en este momento qué hubiera pasado si es que no existiera asamblea en este momento en el país. Seguramente ya se hubiera hecho todas las acciones que el gobierno ha anunciado por vía decreto. Lo importante es que la asamblea en este momento está demostrando de que en el marco del debate y defensa de los intereses ciudadanos vamos a trabajar para hacerlo. Yo creo que es impresentable, improcedente pensar en una muerte cruzada en un momento como el de ahora, en donde vamos a necesitar generar elecciones después de 7 días, llamado elecciones, que se pueda tomar esta decisión. Esto tiene un costo elevadísimo de más de 120 millones en su procesamiento. Aparte de eso, la dificultad que tenemos ahora de movilización y de hacer eventos masivos. Sí, no tiene mucha lógica hacerlo. Lo que yo digo es que cada institución tiene que hacer su trabajo. Nosotros en ese marco vamos a hacer lo nuestro y lo nuestro es estar un poco cerca de lo que en este momento pasa en el país. Lo que está pasando, insisto, es la crisis más grande que vive el país. Y al decir, presidente, que le resulta impensable, es decir, que no sería ni siquiera el mejor momento para que siquiera se pueda analizar la posición de una muerte cruzada, ¿le está respondiendo al presidente? Digo, porque el propio presidente les dijo que si no van a apoyar, pues por lo menos que no estorben, y luego la ministra de Gobierno les dijo que si le dicen no al ministro o al proyecto, no le están diciendo no al ministro, sino que le están diciendo no al país y que por ende buscarán la forma de darle una salida al país. La frase que el presidente dijo, que, si insisto, sí es una frase que fue dirigida hacia la Asamblea, me parece que es totalmente fuera de lugar. Lo he mencionado en varios medios de comunicación. Nosotros somos los representantes ciudadanos, representantes de la ciudadanía, y si es así, pues realmente creo que la ciudadanía no estorba al país. Nosotros tenemos en ese marco una discusión que ejecutar, no por presiones. Me parece que es también un mecanismo que nosotros no vamos a aceptarlo como válido. Nosotros no trabajamos por presiones, vamos a trabajar con responsabilidad, poco entendiendo la situación del país. El país tiene problemas serios económicos en donde la clase media, la clase baja ha sido muy golpeada. El país tiene serios problemas económicos en donde el sector empresarial también está golpeado por las diferentes situaciones que vive el país. Hay que encontrar entre todos el camino para solventar la crisis de manera integral. Esta es una responsabilidad integral entre todos, no solamente del legislativo. Así que en ese sentido, me parece que, como insisto, es un mecanismo que ahora no tiene ningún asidero y que más bien nosotros tenemos que trabajar en conjunto. El llamado a la unidad, no tenemos por qué hacer ni generar ningún tipo de
contraproducente en este momento. Hay que llamar a la unidad, a trabajar todos en conjunto, porque el problema del país no lo saca solamente la legislatura, lo sacamos todos adelante desde cada uno de nuestros espacios. Y por eso es importante que cada instancia de poder funcione y cumpla sus facultades. Ahora, como representantes del pueblo, la gente hoy, ante este esfuerzo que el gobierno le está pidiendo, también se cuestiona por qué seguimos sacando del bolsillo de los que generan empleo, de los propios trabajadores, cuando el Estado es ineficiente en recuperar lo robado, que con eso bastante se podría hacer. Ya vemos las cifras en la refinería de Esmeralda, sabemos las cifras en la refinería del Pacífico, que tampoco sirvió esos 1.500 millones de dólares. Todo este paquete, estamos hablando de 500 o 1.000 millones de dólares, lo que se aspiraría. Es decir, la Asamblea en su rol fiscalizador en lo que resta del año, ¿estaría cruzada de brazos atendiendo esta emergencia o qué es lo que tienen previsto? Hay algunas acciones, también hemos visto que hay una posibilidad de que incluso algunos artículos de la ley de extinción de dominio puedan ser incluidos en la ley de la ley económica urgente para tratar de articular ya esta acción que usted menciona. También hay que trabajar, por ejemplo, en temas. Yo he presentado personalmente un proyecto de ley con el asambleísta Héctor Muñoz de lucha contra el contrabando, que también es importante. Hay que trabajar en algunas aristas. La Asamblea como tal ha presentado más de 21 iniciativas propias dentro de este marco humanitario. Pero por eso digo, hay que discutir y ver qué sí es tan realizable en el corto plazo, porque finalmente sí, faltan algunas acciones para cumplir lo que usted menciona, pero en definitiva eso no va a ser tan rápido, tiene un proceso, hay que requerir apoyo internacional, etcétera. Ahora la situación que vivimos es crítica, necesita resoluciones medibles, que sean ejecutables en este momento y que generen esos espacios de liquidez, esos espacios de incentivos para que el sector productivo del país se pueda mantener ahora lo que más se pueda y luego reactivar de manera inmediata. Hay que trabajar en temas laborales, hay que trabajar en temas ciudadanos. En ese sentido, creo que lo importante es en estos días aprovechar el debate al máximo, que las comisiones trabajen al máximo. De hecho, un poco los pedidos que se han solicitado. Sí, lo que pasa, presidente, es que nunca es el momento. Ahora será porque ya estamos en medio de esta emergencia y luego un año preelectoral también, y luego era porque vino una comisión internacional y resulta que se quedó haciendo los reglamentos o las formas y no pudo hacer nada para realmente investigar. Es decir, ¿cuándo llegan a ser esos momentos? Si la justicia no funciona, son ustedes, los representantes del pueblo, los llamados a hacer el control político de quienes están sujetos al control del poder legislativo, claro, porque no puede seguir siendo solución que en el Ecuador le metan preso a 4 o a 5 personas o le remuevan del cargo a unos cuantos para silenciar el escándalo y no recuperan lo robado. Y si no están recuperando lo suficiente, entonces falta instrumento, falta ley, falta fiscalización o lo que les faltó fue voluntad. Yo creo que la legislación existe. De hecho, la legislación ha permitido, como usted manifiesta, que existan algunos casos en donde ya se han dictado sentencias, pero ahí está, esa es la prueba. Estos casos han tenido su proceso, no son casos que hay que resolver la justicia de manera rápida, hay tiempos en la misma legislación. Así que ya se han dado casos como tal que se han podido dar sentencias que todavía están en instancias de apelación posterior. Me parece que en ese sentido hay varios temas que analizar, es esto, los tiempos que se establecen, cómo se procesa, cómo existen los convenios con otros países para, en algunos casos, hacer articulación para desde ahí recuperar lo que se ha robado en el pasado. Pero en definitiva, insisto, son el cúmulo de acciones en conjuntos, en este caso y en todos los casos, los que nos tienen que llevar a las soluciones que el país necesita. El presidente de la Asamblea, César Litardo, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días a ustedes, un abrazo. Buenos días. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC e integrante de la Comisión del Régimen Económico. La sobrevivencia social y económica son acuerdo en la Asamblea con una posible muerte cruzada. Lo vamos a conversar al volver. No se vayan.